y todas acá que se hayan sumado. Este es uno de los webinars vinculados al eje de participación que tenemos en la Fundación, y en ese sentido invitamos a Ana María. La voy a presentar ahí en cortito y después la dejo a ella hablar. Ana María es uruguaya, es licenciada en bibliotecología y maestra especializada en preescolares. Fue profesora de la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Universitaria de Bibliotecología, en la Universidad de la República del Uruguay y también en la Universidad Católica del Uruguay. Y organizó IBI Uruguay, que IBI es una organización internacional del libro infantil. La idea es que Ana María hoy, nos va a introducir en el mundo de la literatura infantil y la importancia que tiene que ver con narrar y utilizar libros. Y ella distribuyó ahí su conversación en 3 momentos. La idea es poder escucharla y después abrimos un espacio a preguntas. Igual si tienen preguntas van haciéndolas en el chat acá al costado para irlas leyendo. Así que Ana María, te dejo ahí toda tuya. Bueno, muchas gracias, y lo primero que nada, ya lo repetí, lo voy a repetir, pero el privilegio de estar con todas ustedes, con todas las personas que están en este espacio maravilloso, de ver nombres y caritas, y de sentirse conectada a pesar de la pantalla, porque soy de las que me gusta mirar de frente a las personas y conversar y trabajar en un intercambio más dialogado. Gracias a la ONG América Solidaria, a ti Ana, que te conocí primero por teléfono, por audio, y ahora y ahí veo a Javier y le mando mi saludo también. El tema que le llamemos infancia y literatura, la importancia de leer, narrar y utilizar libros, como que es un temón, ¿sí? Quedaría para decir muchas horas, inclusive podría ser un curso. Y lo traté de subdividir como justamente para dar opciones a un intercambio de opiniones, si fuera posible. Cualquiera de los 3 aspectos, o sea, de todo, es decir, la infancia y el libro, la infancia y el leer, la infancia y el narrar, la literatura y el leer, la literatura y el narrar, la literatura y los libros, están todos completamente compactados. No los podemos separar totalmente, a mi modo de ver, ¿no? Ojo, también quiero aclarar que lo que yo digo es mi experiencia, lo que he leído, lo que más o menos he aprendido, o sea que es lo que siento, pero es mi punto de vista, por lo tanto está cargado de mi ideología y de mi forma de ver la vida, por lo tanto no tiene por qué ser la verdad, es parte de una verdad. Ahora bien, si yo pienso en la infancia, y por eso infancia primero y literatura, me lleva a pensar de que en lo que se llama las expectativas de vida o la esperanza de vida, estamos en un mundo en el cual la expectativa de vida, la esperanza de vida es entre 70 y 75 años en un promedio, aunque tenemos un Japón que se va de los 80, mientras que todo África está entre los 50 y 55 años de expectativa de vida o de esperanza de vida. Por lo tanto, uno se piensa, y entonces la infancia, que es ese pedacito chiquito que va del nacimiento, calculemos 12 años, es apenas un poquito. Pero no es apenas un poquito. Es quizás, la parte fundamental en el futuro, ¿sí? Todo lo que logremos en la infancia va a repercutir en la vida de ese individuo de futuro. Por lo tanto, y ahí me acuerdo de un término de Denise Scarpit, que habla de que uno de los problemas de la literatura infantil, a quien destinamos el libro para niños,
esa palabra infantil que va a estar relacionado con la infancia, cuando en realidad, dice Denise Scarpit, el término infancia es un término ambiguo. Y sí, por eso mismo, porque es tan poco el espacio de tiempo en el que somos niños, que decididamente puede estar cargado de ambigüedad. A mi modo de ver, es el mundo adulto el que transforma o que le da mucha ambigüedad a la infancia, o, diciéndolo más crudamente, da un doble discurso sobre ocuparse de la infancia y la famosa frase, los niños son el futuro, cuando en realidad el niño es hoy, y de lo que nos tenemos que ocupar es de brindarle lo mejor en su etapa infantil, porque ahí es donde vamos a marcar, y sin lugar a duda, el futuro de ese individuo. Ahora bien, ¿qué pasa? La literatura, y cuando hablamos de literatura y de literatura infantil o de literatura para la infancia, tenemos que también aclarar que consideramos que literatura para los niños o literatura infantil tiene que ser siempre el arte de la palabra escrita. O sea, no escribe quien quiere, escribe quien sabe escribir para los niños o para los grandes, porque el que sabe escribir, escribe, a ver, con facilidad para más de una etapa etaria. Tiene que ser escrito por personas que sepan escribir y por supuesto que tengan el oficio. ¿Por qué voy a decir esto? Porque últimamente tuve que leer muchos cuentitos, entre comillas, porque ya la palabra cuentito me saca de quicio, me pone un poco nerviosa, porque ya es el diminutivo ahí, no me gusta. O es cuento para un niño y no es cuentito, ¿sí? Pero los cuentitos, por ejemplo, para el famoso coronavirus. Entonces vos decís, a ver, ¿eso es literatura? ¿Eso es información? No, lo que estuve leyendo últimamente es una cosa muy lamentable, que no se puede llamar una obra destinada a los niños porque no es eso. Entonces, hablemos siempre, en el libro para niños, de una propuesta literaria de valores como arte de la palabra escrita, pero a su vez, en el caso del libro infantil, que hoy por hoy estamos frente a un mundo maravilloso y muy prolífero de producción de libros para niños, los famosos libros álbum, frente a un libro con características diferentes que no solo pasan por el texto literario, sino que pasan por la imagen, la estética del libro álbum, el arte de la creación plástica es muy importante. Entonces, a la infancia toda, además de todo lo que se merece y necesita de literatura infantil, arte de la palabra escrita, estética y ética. Ahora bien, vamos a ver qué pasa, porque la literatura viene de la oralidad. Y aquí nos metemos en el tema que a mí me está fascinando desde hace un tiempito, porque he tenido el privilegio de tener nietos, porque sigo cerca de bebés y estoy maravillada, porque antes lo intuía, ahora hay teoría, información científica que apoya a esa maravilla que es el bebé que puede leer antes de leer. ¿Sí? ¿Por qué? Ya sabemos, bueno, repito, la literatura viene de la oralidad. Por tanto, ¿dónde va a empezar la literatura que le damos a la infancia? Desde el vientre materno, o sea, la madre que cuenta, la madre que lee, la madre que canta, la madre que le dedica su voz, su ritmo, su sentir, su amor a ese ser que está dentro de ella. Ya ahí empezó todo. Y voy a leer algo que me parece
bien fantástico, que hace poquito conocí a un autor, Evelio Cabrero Parra, que es colombiano y que está desde el 1970 viviendo en Francia, que es un investigador fantástico, que es una maravilla, que recomiendo. Y en uno de sus artículos él dice: el primer libro de un bebé es el rostro de su madre, la voz de sus padres, y esas primeras lecturas movilizan su pensamiento. Respetarlas y nutrirlas con nuevas historias es permitirle al bebé construirse como sujeto. Es algo tan fantástico y es más maravilloso cuando uno pudo tener la experiencia de vivirlo, ¿sí? La madre, la voz de la madre. Es indudable, ¿sí?, que si la madre de pronto le cantó, le habló a ese bebé, su salida al mundo y la voz de la madre que va a escuchar es reconocida por ese niño, por ese bebé. Porque no nacen tabla rasa. Los niños ya se saben que nacen con capacidades que ya en cierta manera han desarrollado, como la auditiva. O sea, que es ese rostro materno, es esa voz, y aquí Evelio habla de algo que me fascinó, ¿no? Hay un ritmo, que es el ritmo de la madre, desde el movimiento de la cuna, desde el abrazo, desde la voz afectuosa, desde las distintas modulaciones. Todo eso de la madre es un ritmo que el niño lo siente, lo vive y algo más, lo empieza a entender, ¿sí? Es una forma de incorporar a ese niño, ¿sí?, las básicas para ir desarrollando su pensamiento. Lo construyen, dice, lo construyen como sujeto, nos dice Ibelio. Sí, es fantástico ver cómo el niño, bebé de poco tiempo, al reconocer a la madre, pero también reconocer al padre o a la otra voz, el niño diferencia las dos voces, entiende que una pertenece a la madre. A ver, una es la conocida, la madre, pero hay otras. Esa capacidad que ya tiene el niño, bebé, de diferenciar, de entender cuál es uno y cuál es el otro, es algo decididamente fantástico y que hay que potenciar. Decididamente, y aquí me preocupa mucho un aspecto, porque uno se puede entusiasmar con que todo comienza con la voz de la madre, ¿sí? Con que todo comienza con esa voz de la madre que quedó inscrita, según nos dicen, ya en la psiquis de ese bebé. Cuando nace, ya la conoce. Pero ahí me surge siempre los temores: ¿qué pasa con aquellos niños que no han recibido esa voz materna o que no la han recibido con todo este peso afectivo, o que no tienen otras voces alrededor? Y ahí es donde me parece importantísimo que los que estamos vinculados, los que estamos cercanos a lo que es un niño o el desarrollo de una infancia, nos preocupemos para preparar a los adultos, madre, padre, otros familiares, o los que están, ¿sí? Yo siempre pienso en las tantas guarderías de bebés que he visto, y bueno, a ver, cuán preparadas están las personas para brindar esa voz que va a ser la primera lectura. El niño va a estar leyendo esa voz. Lo que él escucha, lo que él siente, esa repetición de palabras, esa nana que dice mucho,
ese arrullo, ese permanente acompañar es un sustento afectivo que no se puede dejar de brindar a los bebés. Si no tenemos esa figura materna que arrulla, si no tenemos a un padre que arrulla, que acoge, que continenta, tenemos que saber que hay que preparar a un mundo adulto que esté con niños, bebés o infancia temprana, para que le brinde eso que él necesita, porque son las palabras de los otros, son las voces de los otros, son esa reiteración de sonidos, de ritmos que le van permitiendo crecer, que le van dando sustento, información, ¿sí? Sentimiento, todo para que el pensamiento de ese niño se vaya estructurando. Por lo tanto, si nosotros planteamos que la infancia, la literatura y la importancia de leer primero a la madre, de leer a los padres, y de, sí, ahora sí, pensar de qué manera ese padre, esa madre, esa familia, es sistemáticamente acompañada por más cosas, ¿sí? De pronto, a veces me pregunto, cuando veo propaganda por los medios, a una mamá embarazada se le ofrece la leche fulana, el pañal tal cual, la mamadera tal, el chupete tal, pero yo nunca oí que se le dijera a la mamá, ¿usted recuerda alguna canción de cuna? ¿Recuerda algún arrullo, alguna nana? Saben que lo he hecho con los estudiantes universitarios, es asombroso. Qué poco recuerda un joven, es que sí recuerda, o te dice no recordar, si le cantaban, o le leían, o lo arrullaban, es decir, una nana, le preguntás y te quedan mirando. Cuando le decís, a ver, el arrorró, ¿te acordás del arrorró? Ah, de repente sí. Entonces, si nosotros ya tenemos jóvenes que no recuerdan, es necesario hacerles recordar, es necesario hacerles escuchar, porque hoy por hoy con la tecnología, con todos estos medios maravillosos, tú puedes encontrar todas las nanas, todos los arrullos, todos los juegos de dedos, juegos de mano, todo eso que el bebé necesita. Entonces, sí, la importancia de eso que está antes del leer convencional. A mí no me preocupa las o no problemáticas de enseñar a leer y escribir un niño. A mí me preocupa cuando ese niño no tiene adentro todo lo que necesita tener para poder entrar al mundo de la decodificación o de la escritura sin mayores problemas. Porque el niño que ya viene con palabras, con voces, que puede cantar y que puede decir, el niño que se le permitió escucharse, esa es otra cosa maravillosa. Cuando el niño empieza a balbucear, el bebé, y la madre escucha el balbuceo, la madre de pronto piensa que es o mamá, 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 es por mamá, o papá, papá, papá. El niño se está, digamos, está jugando con aquello porque está haciendo el ejercicio del decir. Pero cuando el niño ya puede decir, lo más importante es el escuchar y el digamos, aprobar, apoyar, continentar esas palabras, porque el niño está él ahora sacando sus propias palabras que tienen un valor incalculable. Y esas palabras las tiene porque hubo un mundo que se las proporcionó. Nosotros nos hemos enfrentado muchísimas veces
con niños de 2 años y 3 años que no hablan casi. ¿Mm? Tú te encuentras de pronto con docentes de preescolar de inicial que te dicen, no hablan, no, o hablan muy mal. Es que sí, están mudos, no tienen palabras, pero ¿por qué un niño de 2 años o 3 años está sin palabras? Puede haber muchas causas, pero hay una que es casi segura que es causa de todo eso, y es un mundo de adultos que no le ha hablado, o que las palabras que usa generalmente no son de afecto, ¿sí? Sino palabras agresivas, palabras que no llevan a que se sientan como palabras válidas. Bueno, por aquí estoy con esto de empezar con la voz de la madre, que es la primera lectura. Y con otra cosa que voy a insistir. Estoy convencida que necesitamos urgentemente apoyar a las madres y a todos aquellos adultos que están con los bebés para que les propicien muchas palabras, muchas canciones, muchos poemas, muchos juegos, muchas rimas, mucha canción rítmica y mucha cosa que conmueva. O sea, la palabra, además, tiene que estar cargada de afecto. Sin afecto, sin palabra afectuosa, tampoco la cosa marcha sobre ruedas. Palabras no sentidas al niño le van a llamar la atención. Siempre digo que la respuesta inmediata de un niño, de un bebé, por ejemplo, es a una cara sonriente que canta o que dice con afecto. A eso el niño responde. Cuesta que si una cara es seria y no quiere decir más que palabras serias, aquella otra carita que está mirando responda de la forma que uno espera o que necesita. No sé por aquí si seguimos o hacemos, no sé cómo se maneja esto, si hay preguntas o no, si no pasamos al narrar. Bien, si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario o algo, si no igual continuamos y después abrimos el espacio, pero si hay algo, así que ahora, a ver, no había nada en el chat y no veo a nadie que Bueno, los pida, así que asusté a la gente entonces. no, está muy interesante y estamos escuchando muy atentamente también ahí todo lo que venís Bueno, a contando. ver, el narrar. Está también todo, es decir, la madre que empieza a contarle al nene o a arrullarlo, está también haciendo algo que es parte de la narración. Pero a mí me gusta siempre insistir con el valor del narrar, del contar por el contar. Indudablemente, para narrar tenés que tener cosas en la cabeza, ¿no? Es como me dicen los niños, hoy Ana María no leas, hoy sacalo de la cabeza, ¿sí? Cuando el niño te dice sacalo de la cabeza y que te salga por la boca, ¿sí? Es algo fantástico, ¿sí? Porque no es lo mismo, y ellos saben que no es lo mismo agarrar un libro y leer que sacarlo de la cabeza y decirlo. Es muy, muy, muy hermoso, la palabra es esa, ver cómo el niño puede desde muy temprano diferenciar entre una cosa y entre otra. Es muy fantástico ver cómo muy chiquito el niño te trae el libro y te dice, lee aquí, ¿sí? Pero de pronto te dice, ahora no, ahora el cuento
de cuando el abuelo tal cosa. O sea, muy tempranamente diferencian esas dos cosas. Y eso es importantísimo, porque ustedes piensen que cuando uno le lee, y sobre todo le está leyendo desde un libro ilustrado, el niño está haciendo una cantidad de procesos mentales fantásticos. Te está escuchando, pero él está mirando lo que hizo otra persona. O sea que hay un juego entre varios. Él, el que escribió el libro, el que ilustró el libro y el que está contando, papá o mamá. Que la voz de papá no es la misma que de mamá ni la de la abuela, ¿sí? Entonces, ese niño está llenando su cabeza, haciendo crecer sus sentidos frente a un soporte y a personas con determinada historia. Cuando alguien narra, cuando alguien le cuenta por el simple hecho de contar, de narrar, de sacar de adentro, esa relación es diferente. El niño escucha a un igual, pero que es más grande. El niño comparte porque generalmente el cuento que le contaste una vez lo va a pedir, como el libro que le leíste, ¿no? Lo va a pedir varias veces. El niño va haciendo afirmaciones psicológicas, afectivas, de sentidos, y va su cabeza a mil pensando cosas diferentes frente a ese cuento que le está contando la abuela, la madre, el padre, que sale de la cabeza. Una de las cosas más frecuentes, que todos en general la deben haber vivido, te equivocaste. No era así, te dicen de pronto. Sí, se te fue algo en el cuento. ¿O te olvidaste? No, de algo. O sea, él es consciente que, a ver, le está gustando muchísimo que te lo cuentes otra vez, porque ¿cuántas veces le dices, ay, otra vez este cuento? Sí, porque él lo necesita y eso ya está estudiado. Es muy importante esa reiteración, esa afirmación, ese escucharlo varias veces, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en la cabecita de él, pero él necesita de esa voz que le está contando otra vez. Y hay algo más fantástico para mí, y es el poder de la imaginación. Él va recreando mundos. Esos mundos que vos le vas diciendo, él los va armando en su cabeza a su manera. Son, digamos, aportes a la maduración del pensamiento, al crecimiento, a la comprensión, al tomar sentido de las cosas, en la narración y en la lectura. Las dos válidas. Pero, por alguna razón, ahí voy al ámbito docente, por ejemplo, les cuesta mucho a los maestros narrar. No así, de pronto no tienen problema con leer. ¿Sí? Se sienten más seguros leyendo, de pronto, que narrando. Bueno, ahí viene algo que viene de lejos, que es que para narrar, supuestamente vos deberías tener, cosa que no es cierta, determinadas habilidades y destrezas. Yo siempre voy al mismo ejemplo. Si tenemos rescatados todos los cuentos del mundo, todos los cuentos tradicionales y las 1001 noches, no fue por personas que supieran escribirlas porque no las habían escrito, las sabían de memoria. O sea, esa tradición que viene ancestral, de muy lejos, de mantener en la memoria cuentos que al decirlos tú se los regalas a otro para que ese otro se apropie y sea su cuento también. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que tenemos como ciertas inhibiciones porque pensamos que nos vamos a equivocar o pensamos que no nos va a salir bien o que la voz
Bueno, yo les diría que narrar es un arte, sí, en parte, pero en realidad es un oficio. Es el oficio de mantener memoria. ¿Y por qué a mí me importa mucho que se enseñe y que se les cuente a los niños que vienen de muy lejos? Para hacerles ver la importancia que tienen las memorias, porque no somos más que memorias. Todo ser humano, si no tuviera memoria, no sería un humano, un ser. Necesitamos de la memoria. Y la memoria que viene desde muy lejos nos muestra realidades que no son a veces muy diferentes a las de hoy. Narrar entonces es también muy válido. Y en el caso de los padres y de las madres, también de las maestras, ¿por qué no? Y de cualquiera que esté con niños. No solo tenemos necesidad de saber de memoria, no, podemos narrar también cosas que nos pasan, ¿sí? A ver, hablan siempre de tener una textoteca, sí, es importante tener una textoteca, una cantidad de textos que están adentro nuestros para brindarle a los otros. Pero ¿saben qué? A los niños, a los hijos, les encantan también las historias, como yo les llamo, de vida. Mi hija mayor siempre me daba mucho trabajo para comer. Y pues mis alumnos de 3 años, cuando yo llegaba a la escuela, seguro una vez se lo dije, me preguntaban, y hoy, Patricia, contanos, ¿cómo comió tu hija? Y aquellos niños de 3 años se pasaban unos 10, 15 minutos esperando que yo les contara los pormenores si mi hija había comido o no había comido. ¿Y qué pasaba con todo eso? Bueno, para mí se abrían mundos, mundos de afectos, y había una relación fantástica entre ellos y el maestro, que tenía también una hija, que tenía la edad de ellos y que tenía cosas como tenían ellos. Esos relatos de vida, piensen a ver si no tuvieron papá, mamá, abuelo, tío. La familia es fundamental para mantener esos relatos y es necesaria para mantener esos relatos de vida. Si yo pienso en mi infancia, estaban los cuentos de la abuela, que eran los de España, con todas sus miserias, con todos sus dolores y con todas sus fantasías de sus personajes más increíbles, como era el Pedro XIV. Pero también estaban los cuentos de mi tío, uno de los tíos, que era el que le encantaba asustarnos y nos esperaba a la tardecita para contarnos los cuentos del cementerio y de los desaparecidos y los aparecidos y los de terror. Pero también estaba la tía que contaba de sus amores. O sea que muy tempranamente te decía que ella había tenido muchos novios. Y todo eso nos ayuda a entendernos y a entender a los otros. Porque aquí viene algo que me parece fantástico. Cuando estamos llenos de textos, llenos de voces, llenos de cariño brindado por voces, pero también llenos de voces que no fueron cariñosas, sino que fueron voces a veces agresivas, voces cargadas a veces de envidia, de celo, de rencores. Vos te vas dando cuenta también quién sos vos mismo, qué sos, qué tenés adentro, ¿sí? Y podés entonces hacer ese magnífico trabajo de ir creciendo como persona. Entonces, narrarles y leerles es algo que tiene que estar, no un día y una vez a la semana o cuando no estoy cansada, sino siempre. Porque no nos olvidemos que a nuestros niños hoy les están contando muchas historias, desde muy diferentes lugares, pero no son, a mi modo de ver, ni los cuentos de las abuelas, ni los libros, las lecturas que vienen de los mejores libros.
¿Mm? No podemos ya ir contra algo que nos invadió. ¿Mm? Porque nuestros niños son de este mundo, de ahora, pero yo defiendo aquello de equilibrar. ¿Mm? Y si el niño pasa muchas horas con la pantalla, necesita, sí o sí, algún tiempo para la voz en vivo y en directo, para la canción, para el cuento, para el libro, pero que venga de un igual, de una persona de carne y hueso que esté al lado de él. El juego, yo miro muchas veces a uno de mis nietos que está con su, no sé cómo se llama, y con los botoncitos, que grita y le habla al otro y lo rezonga y protesta. Y siempre está a través de una pantalla. Y a veces le digo, pero no rezongues tanto, ¿qué le estás diciendo a tu amigo? ¿Es tu amigo? Y ahí como que interfiero profundamente, abuela, no es la relación, a mi modo de ver, que aspiro para varias horas. No sé si me explico. Creo que a los niños les está faltando más espacio de un adulto que le lea, que le narre, que lo atienda en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Yo sé que en esto, como decía al principio, sí se dio para que hubiera más espacio de pronto para estar con libros y para estar en otras actividades y no solo en la pantalla. Pero no todas las realidades son así. Y reivindico el espacio del adulto con el niño por leer, por narrar, por narrar. Y aquí sí, repito, leer por leer, contar por contar. No con un fin utilitario para que ese chiquilín o lea mejor, o entienda mejor, o haga los deberes mejor. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa y creo que, lo había dicho en la conversación anterior en Zoom, la lectura tiene que ser gratuita. Es un regalo, así como decía Lewis Carroll, el cuento es un regalo de amor. Es un regalo que hacemos. Si el otro ve, el niño, que tu fin no es el proporcionarle un momento compartido, los efectos no son los mismos. Contale por contar, léele gratuitamente, no le pidas a cambio nada y tú vas a encontrar, lo más probable, un lector que quiera seguir leyendo, un lector que te pida que le cuentes, un lector, un individuo, un niño feliz de eso. Y aquí, si hay algo que sí estoy absolutamente segura en mis 78 años, es que nada da más felicidad a un niño que un adulto que le dedique 10 minutos, por decir algo, contándole un cuento, leyéndole un libro. Es un momento de felicidad. Eso con toda certeza. Es un momento que no se olvida. Si hacemos memoria, nos vamos a acordar o de la maestra que alguna vez nos leyó cuentos, o del abuelo o del tío. Es decir, las personas que nos leyeron o nos contaron en la infancia no se borran. Hasta se quedan con el mismo nombre, guardadito adentro. Si nunca nos contaron y nunca nos leyeron, perdimos momentos de felicidad. Pero aquellos que nos leyeron o nos contaron, no se van nunca de adentro nuestro. Y esos son los que nos tienen que mantener para darnos fuerza
para continuar con esa tarea. Leerles, narrarles. Y seguro me queda el utilizar libros. Y como soy bibliotecaria, ¿qué les puedo decir? Que los niños necesitan bibliotecas. Los niños necesitan bibliotecas a su alcance. Sí, la casa que puede darse el lujo de comprar libros, de tener libros, por supuesto que es importantísima, pero ¿y los que no? Y ahí, en nuestra realidad, una falla impresionante. No tenemos bibliotecas destinadas a los niños. Sí tenemos bibliotecas, algunas públicas, que tienen espacios destinados a los niños, pero lugares a donde puedas acceder familia y niños, donde se hayan seleccionado los libros en calidad estética y ética, donde realmente se le proporcione a los niños buena literatura, faltan, y faltan en cantidad. Esa carencia nos hace mucho mal a la larga. A ver, no quiere decir que los países más desarrollados, que tienen maravillosas bibliotecas, tengan la mejor infancia. No, tampoco eso. Pero tienen posibilidades que los nuestros no tienen, que nuestros niños no tienen. Yo tuve el privilegio de ver bibliotecas en los países nórdicos donde iba la madre con el bebé. Las madres que habían hecho los cursos dentro de la biblioteca mientras estaban embarazadas, y donde los bibliotecarios las preparaban a las madres para que a su vez su hijo tuviera el primer carnet de biblioteca, donde a las madres se les prestaban los libros para que le leyeran a la panza. Un programa maravilloso que lo podríamos hacer acá también si tuviéramos las bibliotecas y los materiales. Y yo pude ver bebés, le estoy hablando no de 2 años, de año y poco, que se acercaban al estante y señalaban, todavía ni este, pero ellos querían este. Y cuando la madre de pronto le acercaba a otro, podían decir que no. Eso es absolutamente fantástico. Y eso no lo debemos olvidar, porque necesitamos que los libros estén al alcance de los niños. Si queremos que después, cuando van a la estructura educativa, que les obliga el aprender a leer y escribir, ese pobre niño, ¿sí?, si no estuvo preparado ni con los cuentos, ni con las narraciones, ni con las lecturas, ni con los objetos que tiene que toquetear desde que es bebé, se enfrenta al mundo letrado y a la obligatoriedad de leer y escribir, la cosa no es fácil. Es que no sería fácil tampoco para nosotros. Entonces, sí voy a luchar y seguir luchando para que haya espacios, bibliotecas o lugares, llamen como lo quieran llamar, pero donde podamos juntar niños, libros, adultos, para que la relación sea plenamente afectuosa, afectiva, amorosa, y donde el espacio de leerles y de narrarles sea un espacio de libertad. Atención, y ahí me encanta lo que dice Ana Graciela Montes, ¿sí? Si nosotros con los libros, con la lectura, con la literatura, con la imaginación, llevamos a los niños a un espacio absolutamente de libertad, donde se puede pensar libremente, donde es posible que cada niño escuche, sienta, piense, diga o no diga, pero todo le quede adentro de su cabecita para hacer de ese momento
un momento único y con una proyección de futuro incalculable. Bueno, creo que ya estoy cercana a mi hora. Y no sé si hay preguntas, si no, me gustaría, para terminar, me gustaría leer algo, pero no sé. Buenísimo. Buenísimo, Ana María. Gracias. Y abrimos ahí el espacio, no sé si tienen preguntas, comentarios, reflexiones también que les haya surgido de esto interesante. Pueden ahí pedir la palabra, abrir el micrófono. A ver, está Gianina. Gianina, Sí, dale. hola. 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 Mucho gusto y muy agradecida también de este momento, de esta oportunidad y de lo que habla, me identifica mucho. Soy de Iquique, Chile, y más que todo agradecerle y además comentarles que yo tengo una biblioteca itinerante que presta libros de manera gratuita a la comunidad, porque también considero que es sumamente necesario los espacios, no solamente para un sector privilegiado, sino que para todas las personas. Y también creé un punto de fomento lector que se llama Punto Cronopio, que es de libre acceso, toma uno y deja otro, también para la gente en situación de calle. Y también levantamos junto a otros compañeros una biblioteca que se llama Biblioteca Ruco, que está a cargo de una persona en situación de calle, y que creo que es fundamental la lectura y que se abran estos espacios y estos temas de conversación para todas las personas. Despertó mi bebé. Bien. Gracias, Fantástico. Gianina. Acá en el chat, María Elena, bueno, saludos Disculpe. desde Chihuahua, México. Gianina, sí. Eso, que también quería decir que opino lo mismo, que la lectura, tanto en los establecimientos educacionales, nos las imponen desde la primera infancia, nos dicen qué tenemos que leer, pero no hay una exploración, no dejan que el niño y la niña explore, que conecte con el libro, que tenga esa primera sensación, ese primer experimento, sino que al tiro dice ya, los niños de kinder tienen que leer esto con los papás, los de primero tienen que leer esto otro. Entonces ya desde que sea algo impuesto, cobra el valor y el sentido real de la primera exploración con la lectura. Ese punto es fundamental, que está diciendo es fundamental. Soy en general, no estoy para nada amiga de separar en edades, si esto para preescolares, si esto para 3, si esto para 4, esto para 5. A ver, ustedes tienen que saber que muchísimas de esas imposiciones por edades vienen de la industria editorial, no vienen de realmente haber bibliotecólogos, docentes, psicólogos, haberlo pensado seriamente para evitar ese fraccionamiento tan negativo, que ha hecho tanto mal. Porque, a ver, hoy por hoy nosotros tenemos una infinidad de libros, sobre todo dentro de los libros álbumes, que yo los llamo de 0 a 90, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ese libro leído a los niños produce algo, pero si el propio adulto que lo está leyendo también recibe un impacto. Entonces, a ver, esa es la maravilla de un libro que tiene arte y estética y ética. Eso es lo que le tenemos que brindar a los niños. Pero lamentablemente se ha impuesto en todo el mundo esa zonificación, esa separar en edades, que, bueno, a ver, yo puedo entender de pronto que un bebé o un nene de preescolar no le voy a dar
la Ilíada o la Odisea, ¿sí? A ver, pero de pronto le puedo contar una parte de la Ilíada y le va a gustar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Es cuando después todo un cuerpo docente se aferra a que lo que hay que entregarle al niño es, esto es porque, no, mira, me ha pasado muchas veces, Ana María, este ya lo leí en 3, no lo voy a leer en 4. A ver, pero preguntarle a los niños a ver qué pasa. Y si ustedes van y le preguntan a un niño, no va a tener ningún problema en que le leas el mismo libro. Te va a decir, sí, maestro, ya lo leíste, pero léelo otra vez. O no hay problema, podés leerlo de nuevo. Sí, me molesta que no tengamos la suficiente fuerza profesional como para decir, bueno, a ver, no, esto no es así. Pero no, ya sé que no es fácil. Yo ya sé que no es fácil, ¿y saben por qué no es fácil? Porque la industria editorial es mucho más fuerte que los profesionales de pronto de la docencia. Y por otro lado, muchas veces aprovechan, desgraciadamente, el facilitarle, entre comillas, cosas al maestro. Bueno, maestro, le vamos a dar le vamos a hacer fácil aproveche todos estos libros y los usa todos en 5. Y estos otros va a ver que para 6. Y este le soluciona tal problema. Y este le da tal apoyo en tal otra cosa. Y caemos en parte en la trampa, que es decididamente un desaprovechar lo que realmente la lectura, el libro recreativo te puede dar. Toda mi etapa de docente, por supuesto, con las consecuencias futuras de mi columna, fui a la escuela con una bolsa de libros. Los niños, lo primero que hacían era bichar la bolsa que había traído hoy. Y bueno, traje. ¿Qué traje? Sacamos y vemos y se lee y gusta y no gustó. Y bueno, ¿por qué no gustó? Y si este gustó muchísimo, este déjalo, este llévatelo. Eso, cuánta riqueza, ¿no? Desde la educación le proporcionamos a nuestros niños. Bueno, no se lo pueden imaginar. Pero sí, pasan los años y yo tengo el placer de decir que hasta ahora me comunico con mis primeros lectores, que fueron lectores de la biblioteca en el 1962. Imagínense, gente de más de 60 años que todavía se acuerda de los libros que leyeron en la biblioteca. Es un privilegio, pero no fue para muchos, como hubiera deseado, sino para pocos. Bueno, no sé. Bien. Ana María, tengo unos comentarios acá en el chat, los leo y después vemos si hay alguien más que quiere decir algo. Pero bueno, Gianina decía que también era importante entender que no todos y todas procesamos de la misma manera la lectura o cuentos. Siempre va a variar según la edad y el contexto. Un libro, si lo leo a los 10, no será la misma sensación si los leo a los 25. Un poco lo que... Exacto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna? ¿Vero? Vero tiene una reflexión. Adelante, Verito. Tenés el micrófono. Perdón, agradecerte, Ana María, mucho lo delicado de esta conversación y lo sensible de lo que nos estás transmitiendo. Creo que es súper interesante como ese primer momento en que tú relatas entre la voz de la madre, ese vínculo que se crea, esa relación tan directa, y desde ahí también, yo trabajo en América Solidaria en Chile. Siento que también desde esa primera etapa tan inicial, en muchas niñas y niños también se genera una brecha importante. Me tocó en algún minuto estar en un taller de juego en una población en Chile para que las madres jugaran con los niños, y había madres que no tenían una historia de juego en su vida. Y eso tenía muchas implicancias en la manera en que ellas se vinculaban con sus niños. Desde su historia no estaba esa memoria, como decías tú.
Y ahí, no sé, quiero preguntarte, ¿te puedo parar desde el contexto de ser mamá, de lo que ha significado también el mundo de la literatura en la familia? Pero también me pregunto como organización, como institución, cómo nosotros podemos promover de mejor manera justamente esto que estás diciendo tú desde una etapa tan temprana que se va abriendo cada vez más en términos de la desigualdad. Puede ser. La verdad que esto que dices es así. A ver, a mí me ha pasado, y no hace bien poco, pero me ha pasado muchísimas veces, de encontrarme con niños, es decir, armar talleres con madres que vienen de la marginalidad, como decimos aquí, de las zonas muy, muy, muy dejadas de la mano, de todo, y los niños que de pronto ya conocían el trabajo que hacíamos con los libros en la escuela, frente a la madre, le mostraban el libro a la mamá, pero ¿qué es lo que descubres tú? La madre tiene hasta miedo de tocar el libro. No se anima a pasar las hojas. Es el propio hijo que por suerte tuvo determinado apoyo porque lo vivió de otra manera, el que impulsa a la madre a mirar por terminar, ha sido a las 2. Entonces, eso me parece muy importante lo que tú decís. Cuando la madre no vivió, no tuvo esa experiencia, nosotros tenemos un trabajo doble, porque nadie puede transmitir lo que no vivió, ya lo dije. O sea, tenemos que hacer carne en la madre, en el padre, aquellas vivencias que no tuvo, que las perdió, para poder con el niño entonces hacer un trabajo mejor. Las madres y los padres son fundamentales. Nosotros hemos logrado que los niños hicieran nuevamente el enganche con la madre y el padre y transformarlos de a poquito en lectores cuando eran semianalfabetos. Pero también hemos logrado madres que se perdieran la vergüenza, el miedo, todo eso que les acompaña y se acercaran a pedir ayuda para poder leer nuevamente. Y también hemos visto cómo sensibilizás de una manera muy especial a aquella madre que le prestaste el libro, la dejaste decir, aun cuando vos sabías que no había leído, porque es analfabeta, pero sí le habías dado oportunidad de decir, porque ella lee imagen, porque ella lee la vida y porque ella tiene para decir también, pero hay que dejarlas decir. Bueno, creo que ya. Sí, estamos ahí ya casi en la hora, pero tenemos unos comentarios más que, no sé, Javi, si estás por ahí, capaz que podés decirlo en voz alta para no leerlo yo. Está silenciado, ¿te animás a...? Tenés el micrófono cerrado. Tenés que habilitar ahí tu micrófono. ¿No? Está silenciado. Ah. No, te decía que estaba justo estoy con un protagonista de las charlas de Ana María que andaba por acá en la vuelta. Me iba a los gritos, entonces entraba y salía, entonces preferí ponerme así un poquito más a resguardo. Pero escuchando, la verdad que impresionante, ¿no? Le había puesto un mensaje ahí a Ana María de que nosotros desde América Solidaria, felices de haberte encontrado nuevamente, de haberte redescubierto, y que bueno, que ahora no te vas a liberar tan fácilmente de nosotros. La verdad que esperemos que esto sea una relación que siga, por lo menos hasta que vos nos digas basta. Pero la verdad, escucharte siempre es un placer, además tenés como un entusiasmo que se ve que realmente te sale de adentro, y que bueno, ese amor por la literatura infantil también lo contagiás. Y bueno, nosotros sin duda que en nuestros proyectos, tanto en los proyectos a nivel de primera infancia, como en los proyectos a nivel escolar, y también a nivel de la adolescencia, la lectura ocupa un rol central en el trabajo de América Solidaria. Inclusive hay toda una línea que, bueno, habrás escuchado también por Anita, que tiene que ver con la participación juvenil y la participación infantil en nuestros proyectos. Y ahí estamos en una búsqueda de cómo lograr que los niños participen, y bueno, la lectura aparece como un canal también
privilegiado, y bueno, también en ese sentido escucharte nos ayuda mucho en nuestro camino. Así que nada, agradecerte muchísimo en nombre de todo el equipo, y bueno, por mi parte también decirte que vamos a volver a molestarte de vuelta. Bueno, yo agradezco y mucho, porque además soy una convencida de que uno en la vida es gracias a los otros. Y haberlos encontrado a ustedes también, aunque me dio mucho susto de todo el Zoom y del conversatorio, ha sido algo realmente otro privilegio, y en cada uno de ustedes que siento que es un aporte más a lo que he hecho y a lo que, bueno, el destino me deje seguir haciendo. Uno es lo que los otros, ¿sí?, le ayudaron a hacer. Así que gracias a ustedes, y espero entonces que nos podamos encontrar de alguna otra manera, ¿sí? Bueno. Buenísimo, Ana María. Muchas gracias. Solo queda una cosita más acá que me parece como muy interesante. Quisiera saber, nos pregunta Gianina, ¿cuál fue tu lectura favorita de la vida? Si podés elegir una, no, capaz que no sé. Yo te voy a decir que el problema son las etapas de la vida, ¿no? Antes de leer, lo favorito mío fue el cuento de Pedro XIV de mi abuela, ¿sí? Que yo amé siendo niña, y después a mis primos más chicos se lo conté cuando todavía no sabía leer ni escribir. O sea que soy convencida de que la lectura nace con la voz de la abuela o la voz de los adultos. Luego me enamoré de toda la colección Robin Hood, porque yo soy muy vieja, 78 años, o sea, me leí todo, La Mujercita, soñaba con ser pirata, amé ser pirata, La hija del corsario negro fue mi favorito. Y bueno, hasta que, bueno, si me dicen después de adolescente, ya me enamoré, entonces ahí los libros románticos ocuparon mi vida. Pero es dificilísimo que yo les pueda decir un libro solo. Sí, quizás hay un libro que me ha marcado muchísimo, muchísimo, y que fue El siglo de las luces, de Carpentier. Pero son momentos de la vida, es lo que dijo alguien por ahí, no es lo mismo lo que leí a los 20, 25, 30 a lo que leo ahora. Es más, me ha dado por releer cosas y darme cuenta que, ¿qué estaba pensando cuando leí esto? ¿Sí? O sea, que uno se encuentra a sí misma como con un gran cambio, y cuestionás lo que habías leído y decís, pero, ¿cómo pude leer esto? En tanto que de otro lo lees y lo lees y lo lees y te volvés a enamorar de ese libro, ¿sí? Y me pasa también que tengo un defecto grande, que es por la propia profesión de que leo mucho literatura juvenil e infantil. Entonces, yo soy una gran enamorada de autores infantiles y juveniles, y que si hay alguien que recomiendo para todos los latinoamericanos, busquen a Ligia Boyunga Núñez, que es una autora brasilera que para niños y jóvenes ha escrito maravillas. Y sigo leyéndola una y otra vez y me digo, qué gloriosa es esta mujer, como escribió. Es una octogenaria, Ligia Boyunga Núñez. Pero también hay argentinos, hay uruguayos, hay brasileros, hay chilenos. Es decir, toda Latinoamérica es muy rica. Lástima que dentro de la literatura infantil accedemos poco a todo lo que es la producción de los demás lugares, ¿sí? O sea que difícil, no les puedo ayudar con eso. Buenísimo, Ana María. Bueno, muchas gracias. Ahí de buen nuevo, agradecerte. Un regalo, como dicen por acá, escucharte y con ganas de seguir también con el tema, escuchar leerte, dicen por acá, estaría bueno también. Pero bueno,
Gracias, muy interesantes estrategias que nos comparten. Un saludo desde la Cuenca Ecuador, estuvo México, Chile, bueno, de todos lados. Así que nada, agradecerles a todos y todas también por venir, Sí. por sumarse. Y bueno, nos encontraremos en otro espacio y momento también. Un abrazo grande. Un abrazo grande para todos los latinoamericanos que adoro a mi Latinoamérica. Bueno, chao. Chaucito, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias también. Chao. Hasta luego. El nombre de la autora, ¿cómo era? ¿Que nos recomendó? Ligia Boyunga Núñez. Ligia Boyunga.